La S en las siglas IoT significa seguridad. Piensen un momentito. Mi nombre es Joan Bou, me dedico a redes telecomunicaciones desde hace 18 años. Fui consultor de la marca MikroTik, tengo varias certificaciones con ellos y pues desde hace aproximadamente año y medio, por azares de la pandemia y demás, empecé a hacer contenido también en redes sociales, en TikTok, en YouTube y en Instagram. Me pueden encontrar como JB Network o JB Network acá y JB Network oficial en Instagram porque aparentemente no soy Justin Bieber. Entonces, empezamos con la S en IoT significa seguridad. Y dirán, bueno, pero oye, Joan, IoT no lleva una S. Exacto, tampoco tiene seguridad en muchas implementaciones y es parte del punto. Actualmente existen más de 29 mil millones de dispositivos en Internet conectados, de Internet de las cosas, lo cual genera un amplio margen para poder explotar múltiples vulnerabilidades. Esta parte, según las estimaciones, gran parte de estos equipos ya están obsoletos, no tienen alguna actualización y tienen vulnerabilidades conocidas que son fácilmente explotables en ambientes locales o incluso remotos. La topología más común para IoT se usa en sensores, en switches, en diferentes tipos de aparatos, utilizan un protocolo que se llama el MQTT. En implementaciones viejas e incluso en algunas actuales encontramos que van en texto simple todavía como MQTT simple. Existe una variante que es el MQTT-S que va sobre TLS y es una plataforma un poco más, bueno, mucho más segura que esta parte ya que va encriptado todo el tráfico. La manera como trabaja es a través del broker donde tenemos los dispositivos inteligentes, hablan con el broker y tenemos suscriptores de este lado que se conectan. Entonces, el broker de MQTT normalmente, estoy poniendo un poco de contexto para lo que va a seguir ahorita en este punto. El broker normalmente tiene dos tipos de clientes, el suscriptor y tenemos la parte del publicador o del publisher. En esta parte tenemos los tópicos, que son los temas que van a guardar la información que se va a transmitir desde el sensor hacia el broker. Y el broker es el que se encarga en hablar con todos. En la forma como se van listando los tópicos son por medio de diagonales, donde puedes poner, por ejemplo, un UID para identificar el dispositivo, algún otro nombre, como en este caso puede ser sala, y el estado. Y el estado, por ejemplo, tenemos que es encendido. Cuando tú entras desde el móvil hacia el broker, el móvil te está diciendo que el equipo está encendido, el switch está encendido, vamos. En la parte puedes poner un servidor backend para poner alguna aplicación y tener otro tipo de monitoreos y demás, que no es exclusivo para IoT. Facebook lo utiliza, por ejemplo, para trackers de los cookies y todo lo que sabemos que hace Facebook. Pero también yo, por ejemplo, en algunos routers, tengo aquí, por ejemplo, un pequeño script donde me avisan por MQTT cuando un dispositivo se conecta por DHCP a mi red, me llega un mensaje donde está diciendo, bueno, agrega una variable donde agarra el MAC address del dispositivo y después me dice que se conectó a ese MAC address y va haciendo un listado y puedes generar ciertas estadísticas. Digo, esto es un ejemplo muy simple del DHCP donde asigna direcciones, pero puede haber otros tipos de usos para firewalls y una serie de cosas y es un protocolo muy liviano de comunicación que a la vez puede ir encriptado, como les comenté, utiliza llaves asimétricas como el HTTPS o cualquier otro de esos protocolos seguros. Aquí podemos ver que tenemos el broker que está marcando, ya está configurado, el tópico es router casa y tenemos un mensaje que pues, va a la variable junto con el estado que tiene en este momento. Si nos vamos a los dispositivos inteligentes, nos topamos normalmente con dos tipos de dispositivos. Uno de ellos viene siendo con microcontroladores, donde tenemos un pequeño microcontrolador que es una pequeña computadora que cumple ciertas funciones, se graba en un binario y va a cumplir con esas opciones que pueden ser con MQTT, otros protocolos, pero en realidad son bastante tontas, siguen una lista y es lo que es. Pero hay otros dispositivos que en otro contacto inteligente, por ejemplo, como este de aquí, que este es de un TP-Link HS110, donde tenemos un System on a Chip completo y está corriendo un Linux. Tenemos alrededor de 32 megabytes de RAM y 4 megabytes de almacenamiento. Este tipo de equipos son los más peligrosos en cierta forma o más que se pueden vulnerar más fácilmente porque tenemos un Linux. Y en el Linux, básicamente, pues ya la imaginación es el límite en ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que la restricción más grande normalmente es el espacio de memoria flash para almacenarlo, tenemos 4 megas, pero tenemos 32 de RAM y se puede montar un flash, un RAM disk. El RAM disk lo que va a hacer es montar un disco duro, vamos a decir, una unidad de almacenamiento en el RAM, que no va a guardar nada si se quita la energía eléctrica, pero
mientras puede estar funcionando de manera normal, ¿no? Entonces, este tipo de equipos normalmente los usan para bots, para una serie de cosas, para ataques de denegación de servicio y una serie de cosas. Por eso es muy importante que cuando adquieran un producto que sea IoT, sea de marcas que estén establecidas en su país, que tengan actualizaciones constantes y que no sean dispositivos de dudosa procedencia que vienen de China, que me costaron $2, todo está bien de lujo, bien padre, pero a la hora estás comprando un troyano. O sea, un paréntesis, por ejemplo, hace poco me tocó ver un dispositivo, un apagador inteligente que compró un amigo en AliExpress. $2, era idéntico al de TP-Link, físicamente el mismo foco, mismo LED, mismos botones, todo. Yo tengo en casa un Cisco Meraki, que es un firewall de nueva generación. Hicimos una prueba y al conectarlo, en lo que lo conectamos, yo prendí la computadora y entré al router, ya había más de 1000 peticiones a China y escaneos a mi red local por un equipo de $2. Muy barato, muy bonito, pero pues es un troyano que estás metiendo y seguramente un soldado que va a buscar a ver en tu red local cómo pues vulnerar algún otro dispositivo y que alguien más tome control, ¿no? Entonces, en esta parte siempre hay que buscar equipos que sean de marca, que tengan cierta responsabilidad en caso de cualquier falla, en caso de cualquier detalle, puedan ser, pues de alguna manera, llamados a la ley o algo en tu mismo país. Me explico, no algo que compraste en China muy barato y después sale caro, ¿no? Hay una de las constantes que yo más veo en el tema de seguridad. A la gente le encanta forwardear puertos, le encanta hacer DMZ a los dispositivos porque es que fíjate que no jalaba, pero le hice el DMZ y con eso mi internet va más rápido. No. O sea, o hay algunos dispositivos que también me he topado que tienen el UPnP, que es el Universal Plug and Play. Es un protocolo que muchos routers de casa, los modems de los operadores tienen activado y le permite al cliente decirle al router qué puertos puede forwardear. Entonces, este tipo de protocolos son inseguros, no están del todo estandarizados, tienen ciertas vulnerabilidades, pero son prácticos, ¿no? Y lo práctico y lo bonito normalmente no va siempre con la seguridad. Entonces, dirás, bueno, oye, pero ¿quién va a hacer un DMZ en un TP-Link, en un apagador inteligente? Pues mira, si hacemos un chequeo en Shodan, podemos ver que en Australia hay uno, en Suiza hay otro, y pues esto es una cosa hermosa para los que andan ahí buscando bots para tomar control y poder hacer otro tipo de vulnerabilidades, porque hacen una especie de pivoting, donde este dispositivo tiene una conexión por DMZ, al momento de que se conectan remotamente, explotan este equipo. Al tener el control de ese equipo, pues básicamente ya tienen acceso a toda la red local de tu casa, ¿no? Porque a pesar de que tienes un NAT que te puede ser una barrera de protección, pues el tener ya un equipo que tiene acceso desde la red pública, pues, y que también tiene acceso a tu red LAN, pues si tienes otros dispositivos que son vulnerables, pues automáticamente ya no es uno, ¿no? Ya no es tu equipo. Ahora sí que esto ya se vuelve nuestros equipos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de equipos. Una de las vulnerabilidades más recientes que hemos escuchado fue la que pasó con LastPass. LastPass es un gestor de contraseñas y lograron entrar no porque hackearon a la persona, no porque se metieron a la bóveda de AWS con las 15 llaves que había compartidas y tal. Hicieron primero ingeniería social, donde identificaron a uno de los 6, me parece, DevOps que manejaban la cuenta de AWS y demás. Y en ese punto encontraron que en su casa, encontraron la IP pública de su casa y encontraron un NAS que tenía corriendo un Media Center Plesk que no se había actualizado en 3 años, el cual en 2020 había una vulnerabilidad que permitía una ejecución remota de código. Tomaron control del NAS, no se sabe exactamente si las llaves de la bóveda estaban en el NAS o en algún otro dispositivo en la red local, pero básicamente agarraron las llaves y se metieron a Amazon de, oye, yo soy el dueño, ¿no? Entonces, pues digo, mucha seguridad en Amazon, mucha seguridad de muchas capas en toda la nube y todo, para que al final un NAS que no se actualizó fue la puerta de entrada para poder tirar una empresa básicamente hasta el piso, ¿no? Moraleja de la historia, dejen de hacer DMZs y por forwardings. No expongan equipos a internet que no sean necesarios. Solamente servicios que son públicos deben de ir ahí. Si van a utilizar o requieren entrar a su domicilio de manera segura, al final hay otros métodos que puedes utilizar una VPN,
vaya encriptado, que tengas llaves de seguridad. Incluso hay VPNs que no son tan seguras, pero es 1000 veces más seguro que hacerlo de esta manera. Otra alternativa sería Zero Tier, por ejemplo, que es un tipo de VXLAN donde también puedes tener una conexión segura aunque no tengas una dirección pública y tienes acceso a esta parte, ¿no? Incluso puedes montar tu propio Zero Tier en algún servidor y tener comunicación entre ellos de manera privada sin depender del servicio como tal. El código lo encuentran en GitHub, es open source y lo pueden manejar. No tiene nada más la interfase gráfica que tiene Zero Tier en el producto como tal, pero funciona. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Desde la parte de vista del desarrollador, siempre es bueno hacer un diseño de red que la comunicación de dispositivos sea lo más segura posible, tenga redes segregadas y se puede incorporar incluso Zero Trust en la red, es lo mejor. Es un poco latoso al principio porque son muchas cosas las que involucra y es demasiado gestión de parte del humano. Algunas cosas quizá no lo ameriten llegar a ese punto, pero en muchas empresas cuando manejan cierta información muy confidencial o muy importante, que pues sí se tienen que tomar este tipo de acciones porque no tenerlas puede salir muy caro. Tener segregación de las redes. Una recomendación que yo te puedo dar también en tu casa es tener algún equipo que tenga una gestión más profunda que el módem que te da el operador. Puedas generar una VLAN, por ejemplo, donde puedas segregar a los dispositivos IoT y poder poner firewall. No necesariamente tiene que ser un equipo muy caro. Puede ser un equipo TP-Link. Hay varios modelos económicos de 700 pesos, 800 pesos, que se les puede meter una versión de Linux que se llama OpenWRT. El OpenWRT te permite tener muchas más funciones en la gestión del dispositivo, tanto en firewall como incluso agregar aplicaciones y demás, y te permite hacer una gestión a detalle de esta parte, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú generas una VLAN, pones tu dispositivo IoT, tienes tu red local del otro lado, puedes poner en el router que hay una regla de firewall que solo permita las conexiones que están establecidas y relacionadas. De esta manera, si hay algún dispositivo IoT que trata de entrar a tu red LAN, no va a tener acceso. Solamente va a tenerla si tú generas la conexión desde la LAN. Ahora, usualmente, regresando al MQTT, no es necesario porque normalmente lo que necesitas es salir a internet para hablar con el broker y aunque estés en tu red local, muchos dispositivos no se manejan de manera local, dependen de la nube. Algunos otros sí, depende de la implementación, pero a lo que voy es que es bueno tener esa segregación, separar esas redes y que no tengan comunicación entre una y la otra. Si no la necesitas, no la pongas. Si la llegas a necesitar, ponla. Hay alternativas también para casa, por ejemplo, pequeñas soluciones de negocios pequeños y demás, como el Home Assistant. El Home Assistant es un gestor open source también, se puede poner en un Raspberry Pi, el de Nvidia, se me fue ahorita el nombre, pero el Jetson Nano, por ejemplo, donde tú puedes ejecutar, ese es un Linux que ya tiene integración con Docker y una serie de cosas, y está enfocado mucho a la parte de control de IoT. Entonces puedes poner el SP Home para microcontroladores SP32 o SP8266, variantes, y poder tener control tú de tus dispositivos de una manera gráfica, sencilla y bien integrada. Incluso tiene integraciones con Alexa, con Siri, con Google Home, donde tú lo controlas de manera local. El Raspberry es el que se encarga de hablar con las nubes, digamos, de Amazon o de Google o de Apple, pero toda la gestión se puede hacer de manera local, incluso haciendo que el dispositivo no tenga conexión a Internet. Entonces, al final la seguridad en todos los sistemas se compone en capas. No hay un sistema perfecto. No somos perfectos nosotros. La vamos a regar en algún punto, en la configuración, en el desarrollo, en algún punto siempre va a haber algo. Incluso a veces ni siquiera nosotros ocupamos partes de software de otros de terceros que puede tener una vulnerabilidad, como el Log4j, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final del día, lo que se procura en la seguridad es tener capas. Mientras más capas de seguridad agregues, menos probable va a ser que tengas tú algún tipo de ataque o algún tipo de acceso, ¿no? Diseñar una solución siempre con la seguridad en mente. Muchas veces cuando iniciamos un proyecto que queremos poner un microcontrolador y queremos que haga esto y haga lo otro, oye, pues le pongo una IP pública y que se conecte y tal. Sí, funciona, pero no es seguro. Entonces la idea es que desde el principio que se va a hacer las pruebas y esto, a veces es un poco latoso porque hay que hacer los certificados y hay que cargarlos. Y si te haces el hábito de hacerlo de esta manera, es un proceso más que tienes que hacer
imaginémoslo, a mí me funciona como que si no lo hago no va a funcionar, entonces mejor lo voy a hacer de una vez, ¿no? Y lo haces de una vez porque si no después vas arrastrando y cuando lo quieres implementar ya en una altura avanzada del proyecto se vuelve todo un reto porque hay que reescribir una parte o hay que hacer otra cosa, ¿no? Utilizar protocolos como el MQTT yo lo recomiendo, el MQTT sobre TLS obviamente, ya que son protocolos muy livianos, de muy pocas necesidades de transferencia de datos. Incluso puedes utilizar medios como el LoRaWAN o como el Z-Wave o el Zigbee, 3G, 4G, 5G. Es importante también cuando estén diseñando un dispositivo IoT, elijan muy bien el tipo de medio que van a utilizar, ya que me ha tocado ver casos donde quieren implementar LoRa, pero tienen una tasa de transmisión arriba de 1 megabit porque va a mandar mucha información constantemente y pues el LoRa no da esa velocidad. Entonces, tiene que ver muy bien esta parte. También hay protocolos como el Z-Wave que tienen ciertas vulnerabilidades ya conocidas en el protocolo, que están hard-coded en las tarjetas. Entonces, también de nada sirve poner todo un proyecto que de que tenga acceso físico al equipo, ya puede tener control del equipo, ¿no? Entonces, el Wi-Fi, por ejemplo, también es muy inestable en algunas opciones porque la mayoría de los microcontroladores y esto utilizan Wi-Fi 4 en 2.4 GHz. 2.4 GHz es una frecuencia, una banda muy saturada con mucha interferencia y no es lo más adecuado porque utiliza canales, el más chico es de 20 MHz. Y de canales de 20 MHz solamente tenemos 3 canales que no chocan entre sí, que no se interfieren entre sí, que es el canal 1, el 6 y el 11. En la parte de Bluetooth también trabaja en 2.4 GHz, pero para ciertas cosas de sensores es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque trabaja con 1 MHz y tiene una tecnología que se llama el frequency hopping. Va brincando de frecuencias conforme va viendo que hay interferencia en uno o en otro, pero ya no ocupas 20 MHz, ocupas un solo MHz. La capacidad obviamente también es menor que la del Wi-Fi, pero la estabilidad puede ser menor a un área de cobertura adecuado, ¿no? Generar un modelo también es una buena recomendación que permita actualizaciones y parches cada que sea necesario. Muchas veces desarrollamos algún proyecto o esta parte donde dejamos todo así con hilitos y agarrado de una manera que dices, está padre. Oye, si le queremos agregar algo, mira, luego. Entonces, esto puede ser un problema porque muchas veces agarramos software de terceros, que a lo mejor hay una vulnerabilidad, no en lo que hiciste tú, sino que lo hizo alguien más, y pues parcharlo se vuelve un reto o tener que reescribir todo el código para hacer algo que desde el principio se pudo haber tomado en cuenta, ¿no? Ahora, como usuario, ¿qué pueden hacer? Comprar dispositivos que estén establecidos en su país, que estén, digamos, empresas que estén consolidadas aquí, que cualquier cosa que tengas algún problema puedas tener a alguien a quien reclamarle y buscar marcas que tengan actualizaciones de productos. No todas las marcas, hay marcas que rebrandean sus productos, compran productos en China, le ponen su marca y dice yo soy la mejor marca del mundo y ni especificaciones tienen por un lado o no tienen otra cosa por el otro y al final estás comprando un producto de AliExpress que tiene una marca del país que está acá. La ventaja es que pudieras llegar a reclamar, la desventaja es que la legislación aquí ya sabemos que de repente pues no progresa mucho, ¿no? Entonces lo mejor es tomar acción de nuestra parte y tener productos que sean de marcas confiables, que sean marcas conocidas y que de preferencia investigar un poco antes de hacer la compra, de tener un producto que tenga actualizaciones constantes. Normalmente podemos encontrar ahí se fue el nombre, el historial de actualizaciones y qué actualizaciones hubo y ahí puedes ver la frecuencia. Se me fue el nombre ahorita de la palabra, no sé si alguien pudiera apoyar. El changelog nos va a decir las actualizaciones, en qué frecuencia son y podemos ver qué cambios han hecho y en qué temas, ¿no? A veces son cosas operacionales, a veces son cosas de seguridad, ¿no? Pero eso nos da una pauta más o menos de ver si un producto hay una actualización o simplemente es un equipo que lo lanzaron, lo metieron y pues chido el que lo compró y el que no, pues ya se fregó, ¿no? Segregar las redes por poner reglas de firewall, como les comentaba, de ser posible no mezclar los dispositivos de la red local con los dispositivos IoT y mantener actualizados tus equipos. Creo que sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ahí atrás tenemos una preguntita. Gracias. Buenas noches. Yo estaba jugando con varias cámaras chinas, como buscando algún protocolo que sea seguro justo para tratar de conectar estas cámaras chinas y ver el video en tiempo real. No he encontrado ninguno hasta ahorita, pero ¿hay algún protocolo que tú recomiendes para poder ver video en tiempo real de una cámara IP sin necesidad de un DVR?
Sí, muchas de las cámaras IP manejan el RSTP, que es el Real Time Streaming Protocol. También algunas son compatibles con un estándar abierto que es el ONBIF, ONBVIF, ONBIF. Entonces, el RSTP casi todas las cámaras IP te las permiten y es un streaming que hace por UDP. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.